para el día de hoy será Génesis 9 del 18 hasta el 21. Estamos en una exposición de lo que se conoce como la historia primigenia, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis y de la Biblia. Y estamos llegando ya al final de esta serie. La intención es terminar el último domingo de marzo, para entonces luego dirigirnos a la Semana Santa y después ya iniciaremos otra serie de exposiciones. Así que entonces, por favor, tenga usted Génesis 9 del 18 hasta el 21. Este es el texto para el sermón de este día. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos concedes el tener tu palabra frente a nosotros. Estamos pidiéndote, Señor, que también le concedas a quien predica hacer una exposición fiel, sana, de las palabras que salieron de tu boca y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y precisamente por eso es que fueron escritas sin error alguno, preservadas para nosotros. Esta es tu palabra viva, es el aliento de tu boca, tu palabra que transforma, tu palabra que trae restauración, redención. Padre, te pedimos entonces que tu pueblo pueda escuchar con atención, con respeto, con reverencia, con atención y gozo y gratitud tu palabra. Y pedimos, Señor, que por obra de tu Espíritu Santo podamos responder en arrepentimiento, obediencia y fe, pues lo estamos pidiendo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos días hice referencia a una película que lleva por nombre El regreso del Todopoderoso, una versión moderna y por demás tergiversada del diluvio, de la historia del arca de Noé. Esta película tiene como personaje principal a Steve Carell, que hace el papel de un recientemente elegido diputado o congresista de los Estados Unidos. Él deja su anterior trabajo como un presentador de noticias en la televisión para ya trabajar como un diputado. Y por supuesto, entonces, él tiene varios cambios en su vida. La película comienza con la familia dirigiéndose hacia su nuevo hogar en un lujoso auto, en una Hummer. Y por supuesto ellos llegan a uno de los más selectos vecindarios, a una nueva mansión, y ellos están emocionados, los hijos emocionados por la nueva casa y demás. Y entonces el papá los reúne y les dice: hijos, el próximo sábado vamos a ir a una excursión, vamos a ir a caminar por el campo. Y los hijos están emocionados porque el papá va a dedicarles tiempo y demás. Bueno, llega el día de la excursión, ellos están ahí esperando ya con sus backpacks, y el papá entonces entra a la casa cargando muchos libros. Y entonces ellos inmediatamente se dan cuenta de lo que iba a suceder. No iba a haber excursión, y el papá les dice: bueno, es que ya soy un congresista y tengo más responsabilidades y el trabajo primero, pero la próxima semana. Y los hijos se desilusionan, y uno de ellos dice: nueva casa, mismo papá. Nueva casa, mismo papá. ¿Alguna vez tú has experimentado, usted ha experimentado un cambio de circunstancias pensando que ese cambio podría ser el remedio para situaciones que usted estaba enfrentando? ¿Alguna vez ha usted esperado que un cambio de circunstancias traería cambio real solamente para desilusionarse una vez más? Quizá fue un cambio de trabajo, quizá fue un cambio de vecindario, quizá un cambio de iglesia. Espero no haya sido un cambio de cónyuge.
quizá fue un cambio de escuela, pero nada de eso trajo el cambio que uno hubiera querido, que uno esperaba. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué esto es así? Bueno, yo pienso que podemos encontrar una respuesta a esa pregunta en el pasaje que está frente a nosotros el día de hoy, Génesis 9, 18 al 21. Cierto. Este es uno de los pasajes, es una de las historias más extrañas y aún más bizarras que encontramos en la Escritura. La historia de la borrachera de Noé y su consiguiente desnudez, junto con la resultante maldición de Canaán por algo que aparentemente él no había hecho. Y la verdad de las cosas es que esta historia pues ha dejado a estudiosos de la Biblia rascándose la cabeza a lo largo de los años para tratar de encontrarle sentido. Especialmente quedamos perplejos cuando vemos el agudo contraste entre el Noé antediluviano, el Noé prediluvio y el Noé postdiluvio o postdiluviano. En realidad pareciera que estamos viendo una persona totalmente diferente. Como ese gigante espiritual de los capítulos 6 hasta la mitad del capítulo 9, como ese gigante espiritual cayó en esa vergonzosa desgracia, borracho y desnudo. Como dijera la canción, aquí estoy, borracho y loco, ¿no? Borracho y desnudo. ¿Es este un Noé diferente? ¿Es otro Noé? Como dice un comentarista, Noé actuó de manera tan diferente antes del diluvio que algunos comentaristas han sugerido que por lo menos aquí tenemos una diferente fuente, o sea que este pedacito de Génesis proviene de otro autor y que el compilador, el editor insertó ahí por alguna razón, cosa que no es cierto, o debido a que Noé se comportó de manera tan diferente antes del diluvio, pues eso ha hecho que comentaristas de la Biblia pues sugieran que aquí hay una diferente persona, que este es otro Noé. Pero el texto, hermanos, sin embargo, simplemente nos presenta a un hombre que había caminado en rectitud con Dios, pero que plantó un viñedo, cosechó las uvas y se emborrachó y terminó desnudo en su tienda. ¿Cómo pudo suceder tal cosa? Bueno, no lo sé, pero quizá usted ha atestiguado a alguien que usted ama, que usted respeta, comportarse de tal manera, de tal forma, que usted piensa, esta es otra persona. Quizá es su esposo, su esposa, tus padres. ¿Alguna vez quizás has dicho, papá, tú, mamá? O quizá fue su pastor o alguna persona que usted respeta y ama. Se comportó de tal manera que usted llegó a pensar o a decir, este no es la persona que yo conozco, esta es otra persona, esta no es con quien yo me casé. Oye, ¿quién eres tú? Porque no te conozco. No puedo creer que estés actuando de esa manera. ¿Por qué este es el caso? ¿Cómo puede ser tal cosa? Bueno, otros apuntan al hecho de que este episodio aquí en Génesis 9 está por lo menos fuera de lugar o no encaja de plano en la narrativa del libro de Génesis. Vaya, cómo este episodio clasificación C está aquí.
Cuando empezamos a leer el pasaje, en el capítulo 9, versículo 18, se nos dice acerca de los hijos de Noé que salieron del arca. Y ahí se nos habla de cómo Dios estaba a punto de repoblar el mundo a través de los hijos de Noé. Y de hecho así lo dice. Vaya, lea usted el versículo 18 y esto es lo que se dice. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Y cuando leemos el capítulo 10 nos damos cuenta de que se sigue hablando de las generaciones de los hijos de Noé. Entonces, ¿por qué interrumpir este relato para insertar este episodio tan bizarro, tan vergonzoso aquí en la escritura? Bueno, hay que entender para empezar que la historia está aquí en la Biblia por una muy buena razón. Tiene un propósito. Hermanos, no hay parte en la Biblia o no hay parte de la Biblia que solamente esté ahí como relleno. O sea, Noé estaba escribiendo y le sobró un pedacito y dijo, a ver, ¿qué ponemos aquí? Bueno, vamos a poner. No, de ninguna manera. No hay parte aquí cuando Moisés estaba escribiendo la historia de Noé, que Moisés haya dicho, ¿qué pongo para hacerlo más interesante? Me sobró espacio. No hay parte del libro de Génesis o de la Biblia entera que esté ahí nada más como un mero relleno. Yo estoy de acuerdo con De Jong con que la historia está ahí en el texto por dos propósitos, ¿sí? Para enseñar un par de cosas. Primero que nada está ahí para enseñar algo acerca de la historia de Israel, para enseñarle algo a la audiencia original. ¿Quién era la audiencia original? Los israelitas que salieron de Egipto, que estaban yendo en pos de la tierra prometida. Bueno, a estos se les mandó ir a Canaán y tomar la tierra de Canaán y expulsar a los cananeos y destruir ciudades enteras, raer ciudades enteras. Y entonces, bueno, ellos se preguntarían ¿por qué? El pasaje tiene la intención de darles algo de trasfondo para explicar el por qué. Noten, por ejemplo, cómo dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Eso no tiene sentido a menos que la audiencia original supiera quién es Canaán. Y por supuesto en el capítulo 10 leemos nosotros en el versículo 5 los hijos de Cam, Cus, Misraim o Egipto, Fut y Canaán. Bueno, entonces el pasaje está ahí para enseñar a los lectores originales por qué ellos tenían que expulsar a estos cananitas, por qué estos cananeos eran como eran, etcétera, etcétera. Pero el pasaje no está ahí nada más como una mera historia, no nada más sirve a un propósito histórico. El pasaje también está ahí para enseñar algo más. Sirve a un propósito teológico. El pasaje, la historia, también nos enseña algo acerca de la naturaleza humana. Nos enseña algo del ser humano y en particular nos enseña algo acerca del pecado humano. Básicamente, la historia está ahí para enseñarnos la realidad tan dolorosa de la presencia del pecado, aún todavía en el mejor de nosotros. El pecado sigue estando en el mundo y peor aún, el pecado sigue estando dentro de nosotros y aún más el pecado está aún en el mejor de nosotros. Y entonces el pasaje nos enseña una importantísima verdad, la cual ponemos de esta manera, ya que el pecado y sus consecuencias es una dolorosa realidad aún en el mejor de nosotros. Debemos ir a Jesús para un cambio de corazón, ya que el pecado y sus consecuencias es una dolorosa realidad aún en el mejor de nosotros. Debemos ir a Jesús para un cambio de corazón. ¿Cómo usted y yo podemos aprender esta verdad? ¿Cómo podemos nosotros ver esta verdad aquí en este pasaje, Génesis 9, 18 al 21?
Bueno, el pasaje nos muestra precisamente dos realidades dolorosas acerca del pecado humano. El pasaje nos confronta con estas realidades, las resalta para nosotros. ¿Cuáles son? En primer lugar, número uno, el pecado está presente aún en el mejor de nosotros. Y porque el pecado está presente aún en el mejor de nosotros, debemos ir a Jesús para un cambio de corazón. Capítulo 9, versículos 20 y 21. ¿Tiene su Biblia? Por favor, lea usted en la Escritura qué dice la palabra de Dios. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Después de hablarnos entonces de cómo los hijos de Noé empezaron a repoblar la tierra, se nos dice algo que Noé hizo. Recordará usted que la semana pasada vimos el glorioso nuevo comienzo, por supuesto, el glorioso nuevo comienzo de la raza humana, el glorioso nuevo comienzo del mundo y de la raza humana después del diluvio. Hablamos acerca de cómo el diluvio sirvió como decreación y como recreación. Vimos cómo Noé fue recomisionado, es decir, que Noé recibe la misma comisión que recibió Adán. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, etc. Vimos también, por supuesto, que Dios hizo una promesa de preservar a la raza humana y un mundo estable para que su imagen pudiera cumplir con su responsabilidad. Y vimos cómo Dios garantizó esa promesa con una señal, su arco en las nubes. Vimos también la respuesta de Noé a la misericordia de Dios, edificando, erigiendo un altar y ofreciendo sacrificios, holocaustos al Señor. En ese momento Noé está en la cúspide, ¿sí?, de su devoción. Noé está en su mejor momento, pero algo sucedió. Leemos nosotros que Noé entonces, nos dice el versículo 20, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y vemos que Noé va a ser presentado aquí como un nuevo Adán. Hay algunas similitudes entre Adán y Noé, las cuales señala quien fuera mi profesor de Antiguo Testamento, Bruce Watkin, quien dice que ambos estaban asociados con la imagen de Dios. La narrativa de Adán es la base para la identidad primaria del ser humano como imagen de Dios. La narrativa de Noé es la base para la protección de la imagen de Dios. Ambos caminan con Dios, como dice 3:8 y 6:9. Ambos gobiernan sobre los animales, Adán nombrando a los animales, Noé preservando a los animales. Ambos reciben comisiones similares, el mandato cultural de Génesis 1:28 al 30, y este es reinstituido en 9:1 y 7. Ambos trabajan la tierra, labran la tierra. Ambos tienen 3 hijos de quienes se nos da los nombres. Y también, como vamos a ver, ambos siguen un patrón similar de pecado. Adán comiendo y Noé bebiendo. Y el resultado inmediato de su pecado es una vergonzosa desnudez, conectada con conocer. Adán conoció que estaba desnudo. Noé, cuando despertó de la borrachera, también conoció lo que su hijo le había hecho. Y ambos son cubiertos por otra persona. Estas y otras similitudes nos muestran que la intención del autor es presentar a Noé como otro Adán. Y la conexión se intenta en 9:20 cuando se nos dice que Noé entonces, comenzó a labrar la tierra. Literalmente, Noé comenzó a ser un hombre de la tierra, un Ish Ha-Adamah. Yo sé que cuando doña Gladys oye Ish piensa en su perrito que tenía, pero no estamos hablando de eso. Es una palabra hebrea que quiere decir varón. Él era un varón de la tierra, y Ha-Adamah, la tierra, ¿sí? De ahí viene el nombre Adam. Adam viene de Adamah. Entonces
No es otro Ish Ha'adamah, es otro hombre de la tierra, es otro Adán. ¿Sí? Esa es la intención del autor aquí. Y Noé entonces dice que empieza a labrar la tierra y plantó una viña. Ahí Noé entonces empieza a desarrollar la tecnología de viticultura. Aparentemente comenzó a hacerlo. ¿Y qué es viticultura? Pues la ciencia de cultivar uvas. Y desarrolla vinicultura. ¿Qué es vinicultura? Pues la ciencia de hacer vino. Algunos hablan de vitivinicultura, ¿no? Y esto es lo que estaba haciendo Noé. Entonces él planta un viñedo, cosecha las uvas y bebe del vino. Hasta aquí, todo bien. No hay ningún problema. El autor no está juzgando la acción de Noé de plantar un viñedo como algo moralmente erróneo, ni tampoco está juzgando el mero acto de beber vino. Lo que está juzgando moralmente como algo erróneo es, o sea, la evaluación negativa del autor aquí es, bueno, otra cosa. Vaya, el autor nos dice aquí que plantó un viñedo y que bebió yayin. Yayin es una palabra que se usa 140 veces en el Antiguo Testamento para referirse a una bebida fermentada, ¿sí? Una bebida fermentada, una bebida alcohólica. En otras palabras, él no plantó árboles de Kool-Aid aquí, sino plantó uvas y con las uvas hizo vino. Y el autor no ve con malos ojos tal cosa, por supuesto. Porque inclusive en el Antiguo Testamento, la Biblia tiene una perspectiva, por un lado positiva del vino. Salmo 144, perdón. El Salmo 144 nos dice, bueno, aquí, discúlpeme, 104, perdón, se necesitan los lentes. 104, versículo 15, dice que Dios hizo el vino para alegrar el corazón del hombre. En algún modo el vino venía a traer cierta alegría a lo que el hombre sufre, las penalidades que el hombre sufre. Dios hizo el vino para alegrar el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que él se emborrachó. El problema es que Noé se emborrachó. Y algunas personas tratan de excusar a Noé, sugiriendo que Noé era un hombre que no tenía experiencia con el vino. Después de todo, él comenzó a labrar la tierra y plantó un viñedo. Y pues él cosechó las uvas y hizo una bebida y se emborrachó. Él no sabía del efecto no sabía que las uvas fermentadas podían causar tal efecto. Y entonces aparentemente, según dicen algunos, el hecho de que llegara a emborracharse no era tanto una consecuencia de su pecado como de su inexperiencia. Pero otros dicen no tan rápido, porque este pasaje se da en el contexto teológico de la narrativa de la creación del mundo anterior, del mundo antiguo, y de la recreación del nuevo mundo. Y entonces aquí en este contexto se habla de viñedos y de vino en una manera bastante casual. O sea, Moisés no siente la necesidad de explicar nada acerca del vino, ¿sí? Aparentemente entonces este no es el primer viñedo, este no es el primer vino. Y yo creo que por ahí va el asunto. El problema no fue el vino, sino la depravación del hombre, que pervierte y que distorsiona todos los buenos dones de Dios. Vaya, en realidad el problema no fue inexperiencia. La realidad dolorosa es que la depravación humana, como dije, distorsiona los buenos dones de Dios. La verdad es que el pecado está todavía vivo y, como dice el dicho, vivito y coleando en el nuevo mundo. Como alguien dice, mucho había cambiado, pero en otro sentido nada cambió. El problema que existió antes del diluvio
todavía es un problema después del diluvio. La verdad es que Noé, el gran héroe de la fe, termina borracho. Este nuevo Ish HaAdamah, este nuevo varón de la tierra, este nuevo Adán, fue tentado en medio de un jardín, como el primer Adán también fue tentado en medio de un jardín. Adán, cometió pecado al comer lo que no debió haber comido, y Noé cometió pecado al beber de más. Al beber de más. Y aquí vale la pena pausar un momento, y aunque no es la intención de este sermón precisamente hablar acerca de esto, pero vale la pena pausar un momento aquí para dar una palabra acerca del alcohol, del uso del alcohol. ¿Qué debemos hacer los cristianos? ¿Cómo debemos ver el alcohol los cristianos, el vino y otras bebidas alcohólicas? Bueno, R.C. Sproul, a quien algunos de ustedes conocen, un respetado teólogo, dice que el alcohol es un buen don de Dios, uno de esos buenos dones de Dios. John MacArthur, su gran amigo, otro respetado teólogo contemporáneo, dice que el consumo del alcohol no es bíblico, o sea que los cristianos no debiéramos beber alcohol. John Piper toma una postura en medio y dice, como es amigo de Sproul, Sproul ya murió, y de MacArthur, voy a quedar bien con los dos. No, esa no es la razón. John Piper dice que el uso del alcohol no es pecado en sí mismo, pero que no es sabio. Bueno, tres diferentes teólogos, tres diferentes opiniones, tres diferentes perspectivas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ¿qué dice la Escritura al respecto? Bueno, la Biblia dice, la clara enseñanza de la Biblia es esta: la borrachera es pecado. La Biblia condena la borrachera y nos dice claramente que la borrachera conduce a cosas malas. De hecho, las dos únicas referencias a borrachera en el libro de Génesis nos hablan de consecuencias muy serias. Aquí y en el caso de Lot y sus hijas, quienes le emborracharon. Bueno, también la Biblia nos dice que el bebedor, aquel que bebe en exceso, y el glotón van a volverse pobres. Proverbios 23-21. O sea, la experiencia nos dice que el borracho termina pobre, desperdiciándolo todo. Aquellos que se intoxican con vino no son sabios, dice Proverbios 20-21. El borracho o los borrachos, dice Pablo contundentemente en 1 Corintios 6-11, no heredarán el reino de Dios. Pablo condena una y otra vez la borrachera en Efesios 5:18, Romanos 13:13, 1 Corintios 5:11, Gálatas 5:19-21, 1 Timoteo 3:3 y 8. Y vale la pena escuchar esto. Cada cristiano, dice McCracken, que voluntariamente busca el alcohol para el propósito de intoxicación o de emborracharse, está viviendo en una rebelión franca y abierta. Franca y abierta. Ahora, si bien la Biblia condena la borrachera, la Biblia no manda la abstinencia. En la Biblia la abstinencia es opcional, pero nunca mandada. Solamente se prohibía el uso de vino a los que habían hecho un voto, como los nazareos, los sacerdotes levíticos, y por supuesto aquellos que estaban en posiciones de autoridad y que debían hacer decisiones, los reyes, los jueces, etc. Y por supuesto en el Nuevo Testamento se le dice a los ancianos que no deben ser dados al vino, y a los diáconos no dados a mucho vino, les dice ahí el apóstol Pablo. Estas excepciones nos dicen que la abstinencia no era mandada en general a todos. ¿Qué es lo que la Biblia entonces manda? Moderación. Moderación. La Biblia enseña claramente que la borrachera es pecado y advierte en contra del peligro de la borrachera. ¿Sí? Debemos tomar con mucha seriedad este dicho. El vino puede traer gozo cuando se bebe con moderación, pero puede llevar a
ser laxos moralmente hablando y puede conducir a tristeza cuando se bebe en exceso. Puede conducir a desgracia cuando se bebe en exceso. Y de hecho, el alcohol es un problema muy serio en el mundo. Cada año, hermanos, 3.3 millones de personas mueren todos los días, ¿sí? Como resultado de mal uso del alcohol. Y en México, 20 millones de personas enfrentan consumo problemático de alcohol, y en la pandemia el consumo de alcohol aumentó entre los adolescentes. Pero peor aún, las nuevas generaciones de cristianos, reaccionando al legalismo de sus padres, han ido al exceso, al otro extremo. Han ido al otro extremo. Y hoy tenemos jóvenes cristianos, especialmente en la tradición reformada, que presumen de su libertad en Cristo y están abusando del alcohol. Veamos en esta historia de Noé una seria advertencia con respecto a este pecado. La borrachera es pecado. El exceso en el uso del alcohol es pecado. Y yo quiero decir nada más esto. Si tienes un problema con la bebida, busca ayuda ahora mismo. Ahora mismo, ¿sí? Terminando el culto. No lo dejes pasar. No vivas en negación. Si estás teniendo problemas con esto en secreto o en público, busca ayuda ahora mismo. Ahora, regresando a la historia. El problema de Noé no era nada más un problema de bebida, de alcohol, algo mucho más profundo. ¿Cuál era su problema? El pecado que moraba en él. ¿Cómo puede ser esto? Sí, es cierto, Noé es descrito en el capítulo 6, versículo 9, como un hombre justo, como un hombre que andaba en integridad, como un hombre que caminó con Dios. Sí, es descrito como un hombre de fe y de obediencia. Sin embargo, todas esas descripciones no tenían la intención de decir que Noé era un hombre que no tenía pecado. No, en lo absoluto. Noé cayó en pecado. ¿Por qué? Porque era un pecador. Ahora, recuerden, este segundo Adán cayó. El primero cayó siendo perfecto y no teniendo pecado. Cuanto más Noé, que era todavía un pecador. Entonces, hermanos, por favor noten, como dice alguien, Noé no pecó en un momento de gran tentación, ¿o sí? No. Ya el mundo había sido purgado de la maldad de los hombres. ¿O de verdad fue así? ¿Era la intención de Dios de que el diluvio hiciera desaparecer el pecado? No necesariamente. Pero bueno, había gente alrededor de Noé que le estuviera diciendo: oye, Noé, órale, una más. No, por supuesto que no. Noé fue tentado, no en un momento de gran tentación, no pecó ahí en un momento de gran tentación, no había nadie para tentarle. Vaya, el asunto es que Noé fue salvado del diluvio, estaba a salvo del diluvio, pero no estaba a salvo, dice De Jong, de su propio pecado. Dios había limpiado el mundo, pero el corazón de Noé todavía era pecaminoso. O sea, nuevo mundo, mismo pecado. Nuevo mundo, mismo pecado. Algunas implicaciones de esto, hermanos. Miren, para empezar, precisamente, el problema es que el pecado estaba en Noé todavía. El problema es que el pecado todavía está en el corazón del ser humano. Tu gran problema el día de hoy no es el vecindario en el que vives, no es el trabajo en el que laboras, no es la escuela en la que estás, no es la iglesia donde estás, no es con quién estás casado. No, ese no es tu gran problema. El problema, tu más grande problema no está fuera de ti, está dentro de ti. Está dentro de ti. Ese es el gran problema. El pecado está presente. Y está presente aún en el mejor de nosotros. Escuchen al apóstol Pablo, por favor. ¿Tiene su Biblia ahí? Vaya usted conmigo por un momento a Romanos capítulo 7. Este es el gran apóstol Pablo. Este es el gran apóstol de nuestra fe. Dice así
el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mi esposa. No, ¿verdad? Que el mal está en mi jefe, en mis hijos, en mi vecindario, en mi iglesia. No, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la dolorosa realidad. El pecado todavía está en el mejor de nosotros. Y uno dirá, bueno, es que soy cristiano, ¿que no se supone que ya no debo tener pecado? No, la justificación y la santificación nos libran, sí, de la pena del pecado, nos libran de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, del poder dominador del pecado, pero no nos libran de la presencia del pecado. Todavía el pecado está en nosotros y todavía estamos sujetos a su influencia. Ojo, si somos cristianos, ya no estamos sujetos a su dominio, pero sí a su influencia. Y entonces, hermanos, entendamos esto: el pecado nos va a atacar aún en nuestros mejores momentos, en nuestros momentos de descanso, cuando las cosas parecen estar yendo bien, aún después de algún momento glorioso en nuestra vida cristiana, cuando estamos en la cima de la espiritualidad, aún después de una gran victoria. Noé había experimentado una gran victoria, si usted quiere, y cuando menos lo esperaba, Noé, el hombre justo, recto, que caminaba en integridad con Dios, termina borracho. Borracho, ¿cómo puede ser? Esa es la dolorosa realidad que todavía enfrentamos. Matthew Henry dice: Noé, que se había mantenido sobrio en compañía de borrachos, ahora está borracho en compañía de sobrios. Realmente esa es una triste realidad. Y muy a menudo hay líderes cristianos que reportan grandes caídas en su vida después de haber experimentado una victoria o un momento glorioso en su ministerio. Y esto nos dice: tengamos cuidado porque el pecado que está en nosotros encontrará ocasión, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Aún el mejor de nosotros, hermanos, necesita un Salvador. Esa es otra implicación. Noé, un nuevo Adán, fracasó como el primer Adán. Se supone que él traería descanso a la tierra, y en cierto modo lo hizo, pero él no pudo traer redención al corazón humano. Y esto nos dice entonces, nos habla de algo que debemos tomar en cuenta. Esto nos habla de la condición caída del ser humano. Esta condición caída del ser humano, que fue introducida a través de Adán y Eva, todavía es una realidad. A pesar del carácter de Noé, a pesar del diluvio, era una realidad en su vida. Esto nos dice que no necesitamos nosotros un cambio de circunstancias. Sí, cambiar de circunstancias puede ayudar, pero dice el viejo y conocido refrán: el que es perico donde sea es verde. Y nosotros seremos pecadores donde estemos. Sí, por supuesto, a lo mejor cambiarte de vecindario va a ayudar un poco, pero tarde o temprano volverás a tener conflicto con los vecinos, porque el problema no son tus vecinos, eres tú. Sí, no me malentienda, hay sabiduría a veces en cambiar de circunstancias, pero mi punto es que no podemos nosotros creer que un mero cambio de circunstancias va a traer o va a ser la solución para nuestro problema. Tarde o temprano
vamos a enfrentar esa penosa realidad. A menos que ocurra algo en nuestro corazón. Oh, amados hermanos, aún el justo Noé, quien salvó a su familia del diluvio, no pudo salvarse a sí mismo de su propio pecado. Y esto nos dice que Noé no era la simiente prometida de Génesis 3:15. Él desempeñó un papel importante en los propósitos de Dios, por supuesto, pero él no fue aquel que Dios prometió que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente y a restaurar la creación. No, Noé apunta a la necesidad de alguien más, apunta al verdadero Redentor. Amados hermanos, todos nosotros, aún el mejor de nosotros, enfrenta la penosa realidad de la presencia e influencia del pecado. Los no creyentes que están aquí, bueno, ellos enfrentan la penosa y dura realidad del dominio del pecado. Por más que quieran, no pueden cambiar, porque el pecado es su amo. Y lo que es peor, no quieren cambiar. No quieren cambiar. El creyente, por el contrario, el creyente experimenta una lucha en su interior. ¿Por qué? Porque el pecado está presente, pero alguien más ya está presente en su corazón, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y hay una guerra en su interior. Nosotros enfrentamos esta realidad. No importa, hermano, no importa qué cambios externos haga usted. No importa qué cambios cosméticos haga usted en su vida. No importa a cuántos recursos de autoayuda usted acuda. No importa, porque siempre será nuevo lo que usted quiera, mismo pecado. ¿Sí? Nuevo, mismo pecado. Siempre será esa la realidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues necesito yo algo más que un cambio de circunstancias. Necesito un cambio de corazón. Y lo único que puede cambiarnos, como Pablo dice al final de Romanos 7, cuando exclama en desesperación: miserable de mí, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? Luego él dice: gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo quien nos redime, Jesucristo quien nos restaura, Jesucristo que nos rescata, Jesucristo que nos libera. Por lo tanto, la implicación más grande es precisamente reconocer que somos pecadores y que estamos en necesidad de un Redentor. Debemos nosotros confesar el pecado de autosuficiencia, o por lo menos confesar la negación en la que vivimos. Tenemos que aceptar que somos pecadores. Las hermanas mayores aquí, los hermanos mayores aquí podrán decir: no, a estas alturas yo ya no lucho con esas. No, tal vez usted no se intoxique con alcohol, pero ¿qué tal se intoxica con novelas o con Facebook? ¿No? ¿O qué tal usted tal vez no diga: no, yo borracha jamás, pero todavía sigue lidiando con el chisme y con un mal temperamento o malas reacciones? O sea, esto no tiene nada que ver con que usted ya sea una persona mayor. Noé tenía más de 900 años y enfrentó esa dolorosa realidad del pecado. El pecado no va a desaparecer con la edad. Por el contrario, ¿por qué cree usted que algunos hermanos mayores, como decimos, se vuelven impertinentes como cuando están viejitos? Nadie los soporta. ¿Se volvieron así? No. Ya no tienen la fuerza para contenerse. Ya no tienen la fuerza para refrenar su lengua. Y todo sale la amargura, sale el enojo, sale los celos, la envidia. Entonces, hermano mayor, no piense que usted está a salvo. Usted necesita a Cristo. Usted dirá: no, eso es para los jóvenes. No, es para usted también. Y por último, segundo lugar, y le digo de manera muy breve, muy breve, si hay una desproporción aquí entre los puntos del pasaje, porque esto es intencional, porque esto nos va a conducir a la próxima semana. De hecho, dividí un solo sermón en 3. Este es el primer punto de un gran sermón. ¿Cuál es la otra realidad? No solamente la presencia del pecado, no solamente la presencia, pero también la otra realidad es que el pecado puede conducirnos a vergonzosa desgracia
y puede conducir aún al mejor de nosotros a vergonzosa desgracia. Ve el versículo 21. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estaba descubierto en medio de su tienda. No solamente Noé terminó borracho, sino desnudo. A lo mejor alguien lo desnudó al pobre, ni cuenta se dio. No. El verbo en hebreo es muy claro. Es un verbo reflexivo. Quiere decir que él se desnudó. Él se desnudó. Él se expuso, ¿sí? Expuso su desnudez. ¿Por qué haría tal cosa? Pueden cubrir los oídos de sus hijos. Tal vez porque se estaba preparando para una intimidad sexual con su esposa. ¿Por qué? La verdad es que simplemente, como dice un comentarista, esta es la verdad, ¿sí? Que demasiado vino redujo a un hombre moralmente racional a un bufón, ¿sí? A un necio, a un tonto, un payaso, ¿sí? Usted sabe que los borrachos hacen un montón de cosas vergonzosas. Y entonces nosotros podemos echarle la culpa al vino. Y en cierto sentido sí, porque el vino desinhibe a la persona, ¿sí? Pero el problema en última instancia no es el vino. El vino solamente toma el control. La persona ya no está en control y la persona empieza a comportarse en maneras al principio cómicas. Pero usted sabe, en la fiesta ya de pronto el tío, el abuelo ya empiezan a decir, ya, tío, ya vamos, ya estás borracho, ¿no? Ya estás borracho. Y empiezan a hacer cosas muy vergonzosas y dicen, déjame, y empiezan a llorar cantando en el karaoke. Y bueno, empiezan a hacer toda clase, algunos se desnudan, bueno, un montón de cosas. ¿Cuál es el problema real? La verdad es que mientras que, por supuesto, el vino juega un papel o puede jugar un papel, el vino solamente facilita. El problema no es últimamente el alcohol, el problema es el corazón pecaminoso del ser humano. El abuso del alcohol por parte de Noé, el pecado del abuso del alcohol condujo a que él se desnudara y terminara vergonzosamente ahí desnudo. Y como veremos, su pecado de emborracharse que le condujo a desnudarse fue la ocasión para el pecado de su hijo Cam, como vamos a ver la próxima semana. Entonces, permítame simplemente aquí mencionar lo siguiente para ir culminando. Hermanos, vaya, no solo el alcohol puede conducir a desgracia vergonzosa, a conductas vergonzosas. Piense usted, por ejemplo, en la persona que gasta mucho. ¿Y por qué gasta mucho? Porque tiene un corazón insatisfecho, materialista, porque codicia. Eso le lleva a gastar en exceso, no puede pagar, está metido en deudas y empieza a robar ahí en la oficina y lo atrapan y una vergüenza. Vergüenza porque pues iba a la iglesia y todos sus compañeros lo conocían como cristiano, ¿sí? O la persona que se siente insatisfecha con su relación y empieza a flirtear por ahí, termina en un adulterio y haciendo una vergüenza de su vida. Muchas cosas nos pueden llevar a una desgracia vergonzosa, ¿sí? Entonces, debiéramos tomar muy en serio todo esto. Déjeme concluir de la manera siguiente. El problema es con el pecado. El pecado es virulento, está en el mejor de nosotros y puede conducirnos a desgracia vergonzosa. Nos puede reducir a tontos, a necios, a hacer locuras. Uno termina como Arnold Schwarzenegger en la película El regalo prometido, por no enfrentar su pecado de ser un mentiroso, un incumplido, un trabajacólico, como dicen algunos. Por no enfrentar todo eso, empieza a mentir. Su hijo quería un juguete para Navidad, el juguete más cool de la temporada. Y entonces su esposa le pregunta si lo había comprado y él dice, sí, ya lo compré, mintiendo, no lo había comprado. Y ella dice, qué bueno, porque en este punto va a ser imposible encontrarlo. Y él entonces, pues
siente ahora sí que el peso de esto. Al día siguiente miente otra vez, dice que va a recoger el muñeco a la oficina, pero no lo tiene, está mintiendo. Y entonces al tratar de conseguir ese muñeco pasa por toda clase de calamidades y termina, ¿saben qué? Metiéndose a la casa del vecino a robar el juguete del hijo del vecino. Y su esposa lo descubre con el vecino y termina totalmente avergonzado. Y él después ya reflexionó, dice: ¿qué he hecho? ¿Qué hago aquí? ¿Robando de un niño? ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, no son las circunstancias, es el pecado que hay en nosotros. El pecado que puede conducirnos a otros pecados y a la desgracia, hermanos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución, dijimos, no es un cambio exterior. La solución no es nada más terapia. La solución es un cambio de corazón. Y a lo mejor estás avergonzado por algún pecado que has hecho, porque también terminaste borracho y desnudo, vamos a decirlo figurativamente hablando, o a lo mejor literalmente hablando. Y estás avergonzado de algo que hiciste. Pero esta historia nos habla de alguien más que fue desnudado, a diferencia de Noé, que se desnudó a sí mismo. Esto apunta y contrasta con alguien que fue desnudado y fue avergonzado para llevar la culpa y la vergüenza tuya y mía, Cristo Jesús. El Evangelio es la solución para la culpa del pecado. El Evangelio es la solución para la vergüenza del pecado. El Evangelio es la solución para el dominio del pecado. El Evangelio es la solución para la influencia del pecado. Necesitamos al Redentor. No importa cuán vergonzoso tu pecado haya sido, a dónde te ha llevado, hasta dónde llegaste. No importa la desgracia en la que hayas terminado, no importa dónde estés, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es más grande que nuestro pecado. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no solamente nos salva de la pena, culpa y condenación y dominio del pecado, también la misma gracia nos enseña y nos entrena para batallar en contra del pecado que todavía está en nosotros. Entonces, hermanos, hemos aprendido este día que ya que el pecado y sus consecuencias es una dolorosa realidad, aún en el mejor de nosotros debemos ir a Cristo para un cambio de corazón. Vaya, a lo mejor te cambiaste de iglesia, nueva iglesia, mismo tú. Te cambiaste de esto, nueva situación, mismo tú. No necesitas un cambio exterior, necesitas un cambio de corazón. Y eso, solo Cristo y su Evangelio, a través del poder del Espíritu Santo, puede darlo. Entonces, vengamos a Cristo, creyentes y no creyentes, vengamos a Él. Amén. Que Dios bendiga su palabra.